Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento. Hoy vamos a hablar de lo que somos, de cómo funcionamos. Aquí siempre digo lo mismo, aquí hablamos de conocimiento y hablamos de una manera de andar por casa, ¿no? Una manera... Porque queremos saber cómo funcionamos, queremos saber lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para saber cómo nuestra vida hacerla mejor, cómo estar más en armonía y en vez de estar sufriendo esta vida, empezar a vivirla y saber por qué un porcentaje muy grande de la población estamos sufriendo la vida y un porcentaje pequeño la está viviendo. Porque un porcentaje muy grande de la población apenas llega y un porcentaje súper pequeño llega y le sobra. O sea, ¿dónde está? ¿En qué radica todo esto? ¿Cómo hay tanta gente tan tonta y tan poquita tan inteligente? Aquí tendamos todo el rato a saber que todo es lo mismo, que todo son el mismo fractal desde que el Big Bang está ocurriendo y repite los mismos patrones en distintas frecuencias o en distintas distorsiones. Cuanto más en la existencia estamos, más en la distorsión estamos, más lentas son las frecuencias, más concreto vemos las cosas. Pero sigue siendo estados de vibración. O sea, cuanto más alto vibra, menos nos percatamos de ello, menos lo vemos, podemos llamar intuición, y cuanto más bajo vibra, pues le llamamos materia. Pero siguen siendo frecuencias de luz en diferentes frecuencias, o sea, diferentes maneras de vibrar. Cuanto más alto vibra, más difícil nos es captarlo, y cuanto más bajo vibra, más lo vemos como materia. Y así. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, así como lo voy a hacer de pasada, sobre las ondas cerebrales. Ya hemos hablado, ya hemos oído hablar muchas veces de las ondas cerebrales. Yo las tengo aquí porque, mira que es que me cuesta un montón aprendérmelas. Delta, que va de 1 a 4 hercios. Teta, que va de 4 a 5 hercios. Alfa, que va de 4 a 8. Alfa, que va de 8 a 12. Y beta, que va de 12 a 20, y por encima de 20 son ondas gamma. Hoy vamos a pararnos un poquito más en la gamma. ¿Qué quiere decir que vibra a 1 hercio o a 20, que es lo máximo, no? Nuestro cerebro, cuanto más en reposo está, y lo hemos hablado muchas veces, consiste en calmarnos, en relajarnos, más bajan las ondas. Digamos que cuando estamos durmiendo es de 1 a 4 y de ahí, cuanto peor, o sea, cuanto más estamos en la existencia y más nos identificamos, vibra más alto, y cuando entramos en pánico, en ansiedad, suben esas vibraciones por encima de 20, que sería vibraciones gamma. ¿Bien? O sea, cuanto más alto vibra nuestro cerebro, más en distorsión está. ¿Por qué? Porque cuanto más se mueve el pensamiento, más se mueven esas ondas, más creamos realidad. Lo hemos dicho, la mente es la que crea la realidad que luego vemos. Y cuanto más alto vibra, más en distorsión está, menos nos gusta lo que vamos creando. Y evidentemente cuando ya entramos en ansiedad, en pánico, es decir, cuando ya salimos del control, son rayos gamma. Bien, pero esto es, cuanto más bajo vibra nuestro cerebro, mejor. Ahora, aquí hay una pequeña curiosidad que a mí me gusta mucho resaltarlo, y evidentemente ya lo he resaltado en algunos vídeos, pero seguimos con los rayos gamma. O sea, cuando ya van por encima de 20 hercios, es cuando estamos en ansiedad o estamos en pánico. O sea, ya sale un poco del control de lo que nosotros somos capaces. Bien. Pero a la hora de, por ejemplo, los que somos meditadores, yo es que, claro, yo siempre tengo que hablar de lo que yo hago porque no sé, evidentemente, además meditar es muy bueno, así que recomiendo a todo el mundo que aprenda. Cuando nos ponemos a meditar, si estamos en un estado muy nervioso y te quieres poner a meditar, te cuesta un montón pararte. No te deja, tu cuerpo no te deja pararte. O sea, es como me quiero poner a cerrar, ni tan siquiera te deja cerrar los ojos. Si estás muy
muy tensionado, o sea, está en tu cerebro muy atacado, no te deja. Pero bueno, si ya lo consigues, si consigues calmar y consigues relajar y consigues empezar a meditar, se va calmando. Todas esas ondas que, digamos, si estabas en 20, por encima de 20 hercios, es decir, que estás en un estado de pánico, de ansiedad y no sé qué, y al final ponte que consigues pararte y consigues que esas ondas cerebrales cada vez vayan más en calma, cada vez son más lentitas, entonces cada vez te permite vibrar más alto. O sea, cuanto más lentitas vayan en nuestro cerebro, no es que vibres más alto en el sentido, porque evidentemente es contradictorio, va más en frecuencias más bajas, pero hay menos distorsión, hay más intervalo entre pensamiento y pensamiento, la actividad cerebral se va calmando. Ahora, si sigues meditando y eres un meditador que ya tu sistema nervioso está preparado para meditar, es decir, tú eres capaz de captar ondas más rápidas, pero desde otra perspectiva. A lo que voy. Tus ondas están en rayos gamma y vas bajando vuelve a beta, a alfa, a teta y delta. Es decir, vas a una frecuencia súper bajita. Cuando estás ahí, vuelve desde el estado más bajito, donde ya no vibra tu cerebro, donde estás... es que parece contradictorio, es decir, cuando el mundo de la existencia se va bajando en vibración, empieza a la no existencia, y cuando ya llegas, digamos, a vibrar muy poquito, porque empiezas como en una frecuencia más, empiezas a subir a frecuencias más rápidas, pero desde ese relax, no desde la vibración que crea la existencia, sino desde la vibración, es decir, has bajado la manera de vibrar el cerebro, lo has bajado tanto que empieza a surgir desde la conciencia. ¿Os acordáis que yo siempre digo, por un lado está la mente y por otro está la conciencia? Y es lo mismo, pero solo que la mente está más distorsionada y la conciencia es más origen. Pues cuando consigues que esas ondas bajen, hay un momento que vuelven a resurgir, pero más en coherencia. Surgen desde esa vibración tan alta que es nada, que para llegar a esa vibración tan alta nuestro cerebro tuvo que bajar, porque tiene que bajar el mundo de la existencia para empezar a vibrar en la no existencia, para vibrar más en la armonía. Ahora, en los monjes tibetanos, cuando se ha conseguido captar más esas ondas cerebrales, que es en un grado de coherencia, que vuelven a ser ondas gamas, pero en un grado de coherencia muy importante, o sea, muy coherentes. Una vibración que solo se llega a base de aprender a meditar, a base del sistema nervioso vaya captando cada vez más alto. Entonces, cuando nosotros estamos en ansiedad y estamos en pánico, surgen esas vibraciones por encima de 20 hercios que todavía nos hacen perder el control. Pero cuando conseguimos relajar, meditar, bajar fuera de la existencia en vibraciones, subimos a vibraciones muy coherentes, y entonces son las vibraciones gamma. Las mismas que desde un ataque de pánico nos hacen perder el control, desde lo que realmente somos, desde esa nada, vibramos muchísimo más alto en otra coherencia. Siguen siendo las dos caras de la misma verdad. Y vuelven a ser otra vez esto, que el mundo de la física no funciona igual que el mundo de la cuántica. Funciona al revés. Porque las vibraciones de gamma en la existencia es entrar en pánico, y en la no existencia es vibrar cada vez más alto, más alto, más alto. Es vibrar cada vez más en coherencia, coherencia, coherencia. ¿Eso qué significa? Que cada vez podemos captar de una manera coherente vibraciones que hay en la no existencia, y cada vez nos percatamos más de por qué la existencia es
una cosa y la no existencia es otra, y nosotros somos las dos cosas. Entonces empezamos a entender que para ir a la no existencia nuestro cerebro se tiene que calmar, porque deja de crear tanta distorsión, dejamos de ver tantas cosas que no nos gusta, porque la mayoría de las veces hacemos cosas y creamos cosas que no nos gusta, y una vez que bajamos a vibraciones bastante bajitas desde la existencia, empezamos a vibrar más coherente en la no existencia. ¿Cómo una cosa se lleva a la otra? Cuanto más vibramos en vibraciones altas y coherentes en la no existencia, más en armonía va a ir nuestra existencia, porque sigue siendo, la conciencia es mucho más que la mente, porque la mente forma parte de la conciencia. Y en los rayos gamma en la mente es cuando ya perdemos el control, pero los rayos gamma en la no existencia es cuando ya cada vez somos más coherentes. Y esto es cuestión de que nos vayamos dando cuenta, cojamos cualquier cosa, la física, la química y demás, y lo traslademos a nosotros para que veamos que siguen siendo el mismo fractal. Esta expansión que ocurrió hace 13.800 millones de años luz, y no es algo que ocurre, es algo que está ocurriendo y está pulsando. Desde lo que nosotros somos, nuestro cerebro, depende en qué estado esté, capta ondas o se mueve en 1 a 4 hercios, de 4 a 8 hercios, de 8 a 12, de 12 a 20, de 20 para arriba es ya entrar en pánico. Y si nosotros quitamos el pánico, relajamos, vamos a vibraciones casi rondando el cero, porque me parece que lo mínimo que capta el cerebro es 0,2 hercios, creo, lo he visto por ahí tampoco. Pero una vez que bajamos esa manera de pensar, esa distorsión, entramos en otra coherencia y empezamos a percatarnos de esa parte abstracta. Así que no es tan difícil ver que las personas que están muy en la distorsión, y las personas son estas personas que están muy nerviosas, que no paran de hablar, que no paran de hacer cosas, que se creen que no se puede estar quieto, y encima es como que se sienten como que mejor así. Pues su sistema nervioso está muy dañado, porque su manera de pensar es excesiva y su manera de distorsionar la verdad es excesiva. Calmar a esas personas y conseguirlas a que se paren cuesta mucho, porque su sistema nervioso no se lo permite. Y luego hay personas que hacen un montón de cosas que son que las ves y te transmiten una paz y una tranquilidad, y porque tienen su manera de vibrar es mucho más alta que la tuya y te llevan en esa coherencia. Pero es que da la sensación que va al revés. Da la sensación que en el mundo de la existencia, cuanto más alto vibro, más cosas hago. Es que no es así. Y incluso están viendo que en el universo, ahí en las supernovas y en los agujeros negros, hay muchos rayos gamma que, a diferencia de los neutrones, y como no llevan cargas, van más en línea recta y son capaces de captarlos más lejos. Eso es lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros. Son coherencia. Una vez que relajamos nuestro cerebro, una vez que empezamos a ser nosotros el que hace la existencia, en vez de que la existencia nos lleve. Esto que hemos dicho algunas veces, que el tercer chakra es cuando hacemos lo que queremos, en vez de que la existencia nos lleve. Debería de hacer esto, pero es que no, me falta fuerza de voluntad. Hay un momento que dices, hago esto y esto me viene bien, y lo otro, y me siento mucho mejor. Es decir, yo voy hacia los resultados en vez de que la existencia me lleve. Coherencia. Y nuestro cerebro es más coherente cuanto más bajito vibre. Pero una vez que vibramos bajito y dejamos que haya más coherencia, que haya más diferencia entre un pensamiento y otro, empieza a surgir los rayos gamma, empieza a surgir la conciencia, empezamos a percatarnos.
Por ejemplo, la diferencia entre ser una persona muy terrenal, vamos a ponerlo súper terrenal, que yo creo que ya súper terrenal no somos nadie, pero bueno, tú me dices una cosa, yo me lo creo y ya está. Si me tomas el pelo, me lo tomas súper bien. Si me estás engañando, me engañas súper bien. Cuando ya vibro más alto, ya no solamente es lo que dices, sino yo sé la intención que hay en lo que dices. Y cuanto más alto vibro, más me percato, eso que le llaman leer las mentes. O sea, me da igual lo que digas. Sé tu intención, sé lo que estás haciendo, entonces vemos más allá. O sea, es que dejamos de ser tan mentales y empezamos a ser más psíquicos. Porque estamos vibrando más en coherencia, pero esa coherencia, para vibrar más en coherencia, nuestro cerebro tiene que relajarse, calmarse, cada vez estar más conscientes de cada cosa que hacemos para que nuestro cerebro no siga dando vueltas a informaciones inútiles y creando existencia que no queremos. Cuando conseguimos esto, nuestro sistema nervioso empieza a vibrar de otra manera, a captar más alto y volvemos, dejamos de ser tan mentales y empezamos a ser más psíquicos, empezamos a percatarnos de esta parte abstracta que es la que crea lo concreto y ya no le damos tanta importancia a lo concreto y nos vamos a ir más al abstracto. Pero aquí siempre tengo que decir algo, estamos todo el rato con la quinta dimensión y estás oyendo por aquí como que nos vamos a la quinta dimensión y no sé a dónde nos vamos. Estamos en la tercera dimensión porque estamos en el orbital 3 del sistema solar. Estamos en 3 dimensiones y nosotros lo que queremos es que la quinta dimensión nos informe para vivir más en coherencia en la tercera dimensión. No nos vamos a ningún sitio, no queremos ir al abstracto porque asociamos ir al abstracto como adivinar el futuro e ir decidiendo. Eso no es así. Entonces es saber más de lo que somos para ser más coherentes y vivir más en coherencia la vida que estamos viviendo. No para esta iluminación que habla, no hay una iluminación porque ya venimos iluminados. Porque, es más, somos anterior a la iluminación. Somos nada, vacío, nada, fuera de la luz. Una vez que bajamos a existencia ya somos luz. Y luego, diferentes hercios, diferentes cosas. Cuanto más baja nuestras ondas cerebrales, hay un momento que surge más la coherencia. Los rayos gamma es un ataque de pánico si estamos muy en la distorsión, y es una coherencia si somos capaces de bajar a vibraciones bajitas en el cerebro y que surja lo que realmente somos. Siempre estoy diciendo lo mismo de todas las maneras que soy capaz, porque cada vez, o sea, cuando ya empezamos a ponernos en cómo son las cosas, las fichas van cayendo, nadie te lo tiene que explicar, no tienes que leerlo, no tienes que, lo vas viendo en ti, se va activando en ti, es súper bonito. Y yo creo que ves más de un vídeo de estos, por lo menos algo resuena en ellos. Así que, buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.